Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más, el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación, dirigiéndose a ustedes para continuar con nuestro proceso de formación como líderes. En los videos anteriores hemos venido abordando el tema de las comparaciones. Ahora quiero volver a hacerlo a partir de otra base bíblica que es muy ilustrativa para este tipo de temas. ¿Cómo puedo rechazar la tentación? Eso es importante, pero en este caso, no cualquier tipo de tentación, sino la tentación dirigida a comparar o a compararnos con otros líderes. Así que la pregunta concreta es, ¿cómo puedo rechazar la tentación a comparar? Quiero hacer uso de la cita bíblica de 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9, y quiero destacar los elementos fundamentales de estos 4 versículos. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, pues ambos somos trabajadores de Dios. Esta sería como las dos partes esenciales, las dos frases esenciales de estos versículos que he señalado. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, pues ambos somos trabajadores de Dios. Hay varios aspectos en estas dos frases que quiero hacer resaltar, y es que cada uno realizó el trabajo asignado. El encargo de Dios para cada líder cristiano es siempre específico y acorde al diseño con el que Dios lo ha creado. Dios no le va a pedir algo que usted no pueda realizar. Siempre Dios realiza lo que tenga que ver con el diseño y las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Por otra parte, el apóstol Pablo también señala que ambos somos embajadores o trabajadores de Dios. Y obviamente esto lo está relacionando con él y Apolos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos determinar con mucha claridad que a cada líder cristiano Dios le asigna un trabajo que realizar. Y aparte de ello, ambos son trabajadores de Cristo. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Esa vendría a ser la otra parte importante de este pasaje que estamos examinando. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Él señala con mucha claridad que simplemente somos servidores de Dios. Entonces, como servidores de Dios, Dios utiliza a cada líder cristiano para que sea un instrumento de fe, que las personas aprendan a creer en Dios, aprendan a creer en sí mismos, y esta tarea es fundamental para todo líder, porque de lo que se trata básicamente el liderazgo es de inspirar a otros, de animar a otros para que puedan realizar la labor asignada, pero sobre todas las cosas de aprender también a creer en ellos mismos. Entonces, acá el apóstol Pablo nos hace saber una gran verdad que es sumamente importante. Todos somos servidores de Dios. Obviamente, cada quien asignado a tareas específicas de acuerdo al diseño con el que Dios lo ha creado. Ahora, la asignación de Dios a cada uno viene a ser una clave importantísima. En este sentido, nadie debería estarse comparando con otro porque la asignación de Dios es única. Ahora, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esta es otra frase del pasaje bíblico que estamos examinando. Entonces, nosotros somos, como el apóstol Pablo señala, colaboradores al servicio de Dios, no de nosotros mismos, ni siquiera de las instituciones a las cuales pertenecemos. Y obviamente nosotros, administrativa y en cuanto a aspectos de liderazgo, de normas, de reglamentaciones, por supuesto que tenemos una tarea que cumplir a la denominación o ministerio al que pertenecemos. Sin embargo, al final de todo el proceso, nosotros respondemos directamente a Dios, por el hecho de que de esta forma es como nosotros adquirimos las responsabilidades, es decir, Dios es que la asigna. Señala también el pasaje, y ustedes son campo de cultivo. Importante este aspecto.
son el edificio de Dios. Nosotros tenemos que valorar a las demás personas a quienes servimos como lo que la Biblia señala. Y lo que la Biblia dice de las personas a quienes servimos es que justamente son el campo de cultivo. Aquí hay un elemento importante en el liderazgo. Nosotros también somos sembradores de propósitos de Dios, sembradores de la verdad de Dios sobre todas las cosas. Y son el edificio de Dios, es decir, todos los que forman parte de la iglesia de Cristo, todos somos parte del edificio de Dios. Significa entonces que el líder también es un constructor. En este sentido, en el pasaje bíblico señalado, encontramos varios roles que nos ilustran la tarea que cada líder tiene que realizar. Obviamente esto estamos aplicándolo a cualquier tipo de liderazgo, no solamente el liderazgo eclesiástico. Hay muchas veces un error en el sentido de que solamente aplicamos lo que son los principios bíblicos a líderes que están sirviendo en las iglesias. Pero esto es para todos, para todo tipo de líder, un líder de familia, un líder empresarial, líder político, líder social, líder eclesiástico, etc. Ahora, quiero señalar en primer momento un aspecto clave que nos trae estos versículos, y es que Pablo está abordando las divisiones en la iglesia de Corinto, donde algunos creyentes se identifican con diferentes líderes, lo que genera comparaciones y pleitos, disputas, diferencias. Creo que es importante señalar el hecho de que como seres humanos somos complejos. Los seres humanos somos complicados. En realidad, uno de los grupos o de los aspectos que forman la sociedad es el ser humano, el más difícil de tratar. Y dentro de la iglesia es básicamente igual, porque la humanidad no se pierde dentro del contexto de la iglesia. Seguimos siendo seres humanos, con defectos, con problemas, con traumas, con enfermedades de diverso tipo, y esto hace que haya un comportamiento que cada uno de nosotros reflejamos o se nos es observado. Así que el apóstol Pablo acá está abordando un elemento muy clave y que identifica la problemática de la iglesia de Corinto y que lamentablemente, ¿por qué no decirlo hoy? En las iglesias de hoy también existe este tipo de situaciones y los líderes tenemos que trabajar para que esto no suceda porque fragmenta la iglesia. Ahora, cuando hay discusiones, cuando hay esas divisiones dentro de la iglesia, tiene que ver con que hay una doble visión. Y por supuesto cada quien está como respaldando, apoyando a un determinado líder. No debería suceder. Sin embargo, como raza humana sabemos que tenemos muchas dificultades al respecto. Así que en este sentido, lo primero que el apóstol Pablo señala en el pasaje en estudio es que hay divisiones en la iglesia de Corinto, así como las hay hoy. Porque lamentablemente hay líderes que se prestan a este tipo de situaciones y así es como empieza a fragmentarse la iglesia. Un segundo aspecto que quiero señalar es que Pablo destaca que él y Apolos no son figuras de competencia, sino siervos de Dios. Qué importante es esto. Es decir, nosotros hemos sido convocados por Dios para servirle a Él. Es entonces un privilegio que cada uno de nosotros tenemos de servirle a Dios. Por tal motivo no tenemos que perder de vista esto. Cada uno tiene un rol que Dios mismo le ha asignado. La comparación entre unos y otros no tiene sentido porque ambos están cumpliendo con el propósito que Dios les ha dado. Tanto el apóstol Pablo como Apolos tienen tareas asignadas. Y vuelvo a insistir, en base al diseño que Dios ha entregado a cada persona. Por lo tanto, el apóstol Pablo acá nos hace saber un elemento importantísimo, y es de que somos siervos de Dios. No deberíamos estar en una situación de conflicto. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios y entendemos para qué hemos sido llamados, pero sobre todo nos conocemos en cuanto al potencial que tenemos, deberíamos cada uno de nosotros agradecer a Dios, deberíamos cada uno de nosotros estar enfocados en esa capacidad que tenemos y poderla desarrollar. Entonces, es así como el propósito de Dios se realiza.
De manera que en este punto 2 el apóstol Pablo señala muy claramente que no tendría que haber una figura de competencia por el hecho de que todos somos siervos de Dios, pero cada quien ha asignado una tarea específica y aparte de esto con un potencial muy diferente unos de otros. Un aspecto adicional que quiero señalar es lo siguiente. Cada líder cristiano está llamado a reconocer que su rol no es independiente, sino parte de la obra mayor de Dios. Este es uno de los conflictos que nosotros realmente tenemos como seres humanos. Siempre el protagonismo, siempre nos dejamos llevar por el orgullo, siempre estamos buscando que alguien reconozca lo que estamos haciendo, como que esto es un alimento a nuestras emociones negativas y esto hace que las personas, que los líderes cambiemos la ruta que Dios nos ha determinado. Entonces nosotros no estamos diseñados para ser independientes de Dios. No estamos diseñados para ser independientes unos de los otros. Lo que sucede es que lamentablemente la naturaleza humana es la que ha prevalecido más que cualquier otra cosa. Y falta humildad, falta esa capacidad de poder trabajar en unidad, falta esa capacidad de poder dialogar y de entender las asignaciones que Dios nos ha dado y los tiempos de Dios. En definitiva, la falta de sabiduría hace de que muchos, lamentablemente, caigamos en situaciones no agradables. Así que la obra de Dios es mayor. No somos nosotros los dueños de la iglesia. No somos nosotros los que vamos a estar en esta tarea de estar peleando, batallando por quién es el que manda. Todos sabemos que el que manda es Dios, pero cada quien tendría que descubrir su rol de manera puntual. El otro elemento que quiero señalar en esta ocasión es que el éxito o el ministerio no se mide en comparación con otros, sino en el servicio fiel al llamado que Dios nos ha dado. La clave está en vernos como colaboradores en la obra de Dios, no en competir entre nosotros. Por supuesto que esto que estoy hablando se vuelve bastante irreal cuando nos vamos al contexto de la práctica, de la realidad de las iglesias, de los ministerios, de las empresas y de cualquier otro tipo de organización. En realidad, cada uno de nosotros tenemos que entender que lo que Dios está realizando es justamente un llamado de atención, porque nosotros hemos sido llamados a ser fieles al servicio a Dios. Ahora, esta parte es sumamente importante por el hecho de que Dios nos ha dado un llamado, nos ha hecho un llamado. No es lo mismo el llamado suyo que el mío o el de otro líder. No es lo mismo el llamado que Dios hace a un empresario que el que hace a un científico, que el que hace a un académico, a un político, a un servidor social o a un servidor público. Son llamados diferentes. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Pero en todo lo que Dios nos llama a hacer, tenemos que desarrollar una capacidad, una cualidad esencial, y esto es la fidelidad. Nuestra primera y principal fidelidad es para con Dios. Entonces, esto significa que no deberíamos de estar nosotros compitiendo unos con otros. Más bien dedicarnos a ser fieles a quien nos ha llamado. Por supuesto que aquí entran en juego una cantidad de cualidades muy humanas que si no las ponemos en disciplina, si no las ponemos en proceso de desarrollo para que funcione según el llamado de Dios, obviamente vamos a terminar en un problema complicado. Otro aspecto que quiero señalar es el siguiente. Un líder cristiano rechaza la tentación de compararse cuando reconoce que su identidad y valor no provienen de las opiniones de las personas ni de los logros humanos, sino de su llamado como servidor de Dios. Acá entonces resolvemos el problema si tan solo en verdad deseamos hacerlo. Nuestro valor no proviene de lo que la gente nos diga. Nuestro valor no depende de los halagos, de las felicitaciones que las personas nos digan. No depende de las afirmaciones o de esa palabra que nos afirma como personas que estamos dedicados a cierta obra, sino que depende del llamado de Dios. Por supuesto, no vamos a obviar, no vamos a dejar de reconocer la labor que cada líder realiza. Es necesario, somos seres emocionales, pero es importante que nosotros tengamos el cuidado de no permitir que este tipo de situaciones o de halagos nos afecten, nos enfermen. No todas las personas pueden procesar los halagos de la mejor forma. Creo que nosotros necesitamos
entender que hay situaciones que nos afectan a nuestro orgullo y tenemos que ser muy humildes para permitir que lo que Dios va a hacer en nosotros realmente funcione. Entonces, habrá muchas veces la tentación de querer escuchar qué es lo que piensa la gente de nosotros. Y si bien es cierto, ayuda, pero lo que Dios opina de nosotros, eso es lo que vale. ¿Y cómo vamos a saberlo? Bueno, en una permanente actitud de oración, de adoración, de humildad, de estudio de la palabra. Dios nos va a ir formando y revelándonos a nosotros acerca de los cambios que tenemos que hacer. El siguiente aspecto que quiero señalar es el siguiente. Al comprender que todo lo que se hace es para Dios y por su gracia, el líder puede enfocarse en cumplir su llamado específico, sin medirse según los estándares de los demás. Acá hay otro elemento importante. Primero, que entender que es Dios que hace el llamado. Luego, que esto es por su gracia. Ninguno de nosotros recibimos por premio el llamado de Dios, sino que lo recibimos porque Dios quiere que nosotros participemos de su proceso y lo recibimos como un privilegio de parte del Señor. No lo merecemos, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él cree en nosotros y espera que de manera muy responsable cumplamos con ese llamado de Dios. Entonces, hay un llamado específico, hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, hay diversidad de ministerios, pero esto también se aplica a cualquier área de la vida humana, en la cultura, en la sociedad, en lo político, en lo económico, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, etc. Insisto en esto por el hecho de que casi siempre se entiende y se quiere más bien enfocar en el llamado de Dios que solamente se hace dentro de la tarea de la iglesia, pero realmente esto es mucho más amplio. El llamado de Dios realmente es para todos los seres humanos y por supuesto Dios siempre nos lleva a una experiencia espiritual en la que cada uno decide si va a recibir ese llamado de Dios o no. Luego quiero señalar lo siguiente. Puedes librarte de la necesidad de compararte aceptando y celebrando tu llamado personal por parte de Dios. ¿Cómo vamos a liberarnos del problema, de esa tentación, de caer en esto, de compararnos? Pues celebremos lo que Dios nos ha mandado a hacer. El llamado personal de parte de Dios, ahí está. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios y celebrarlo. Por otra parte, es importante que tomemos conciencia de que nadie puede hacer todo y de que Dios te ha dado el privilegio de formar parte de su obra, mientras que otros tienen sus propios roles, sus propios llamados. Así que hay que tomar conciencia. Esto es muy importante. Así que necesitamos cada uno de nosotros de manera concreta reconocer que cada persona tiene su papel único delante de Dios, enfocarnos en la obra de Dios, no en la obra de las otras personas llamadas, sino que hacer trabajo de equipo y entender que la verdadera medida está en la fidelidad a Dios y no en la comparación. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra parte. El Señor está llamándonos para que cada uno de nosotros hagamos una parte esencial. No nos comparemos, usted es único. Si nos vamos a comparar, que sea con lo que la palabra del Señor nos dice, tenemos que aprender a entender cómo es que debemos de autoevaluarnos, no con relación a otros, porque el otro tiene un llamado diferente al que yo tengo. Vamos a compararnos en base al llamado y a la palabra del Señor. Bendiciones y nos vemos en la próxima.